En esta tercera lección sobre la aplicación de técnicas de seguridad comunes a los recursos informáticos dentro del módulo de operaciones de seguridad, se presentan los conceptos fundamentales relacionados con las soluciones móviles. El contenido se organiza en 3 bloques breves: gestión de dispositivos móviles, modelos de despliegue y métodos de conexión. Las soluciones móviles abarcan el conjunto de tecnologías, plataformas de software, políticas de seguridad y métodos de conectividad que permiten gestionar, proteger y habilitar el uso de dispositivos portátiles dentro del entorno empresarial. Hoy en día forman parte esencial de las operaciones corporativas. Los empleados utilizan teléfonos inteligentes, tabletas, portátiles y otros dispositivos para acceder a los recursos internos desde cualquier lugar. Esto exige controles específicos que garanticen la seguridad sin afectar la productividad. Un sistema de gestión de dispositivos móviles, MDM, implementa el cumplimiento de los estándares corporativos mediante un enfoque centralizado, normalmente basado en la nube. Funciona a través de un agente instalado en el dispositivo, encargado de aplicar políticas de seguridad, controlar el acceso y realizar un monitoreo continuo, independientemente de dónde se encuentre el equipo o quién lo utilice. El MDM logra este nivel de control mediante los siguientes mecanismos. Configuración remota. El MDM aplica perfiles de seguridad inalámbricos mediante actualizaciones OTA enviadas al dispositivo. Cifrado obligatorio. El sistema fuerza el cifrado completo de almacenamiento para proteger toda la información del dispositivo. Control de accesos. El MDM exige contraseñas complejas, longitudes mínimas y renovaciones periódicas para reforzar la autenticación. Acceso condicional. El acceso a los recursos corporativos se bloquea automáticamente en dispositivos desactualizados o modificados, como los que tienen jailbreak. Contenedorización. El sistema separa de forma estricta los datos corporativos de los personales mediante contenedores seguros. Bloqueo de funciones. El MDM puede deshabilitar puertos USB, cámaras, capturas de pantalla o conexiones a redes Wi-Fi públicas. Monitoreo constante. El dispositivo es auditado en tiempo real, incluyendo inventario, aplicaciones instaladas y estado del sistema. Acciones remotas. El administrador puede bloquear el dispositivo o ejecutar un borrado de fábrica inmediato en caso de robo o pérdida. Gestión de aplicaciones. El MDM distribuye aplicaciones aprobadas y bloquea la instalación de software no autorizado. Las organizaciones pueden adoptar distintos modelos de despliegue según sus necesidades operativas, su cultura interna y su nivel de tolerancia al riesgo. Estos modelos determinan el equilibrio entre el control corporativo, la privacidad del usuario y la superficie de ataque. En el modelo "Trae tu propio dispositivo", BYOD, los empleados utilizan sus teléfonos o portátiles personales para tareas laborales. Este enfoque reduce costos y resulta cómodo para el usuario, pero introduce desafíos importantes en seguridad, privacidad y gestión. Desde la seguridad, el principal riesgo es la convivencia entre los datos corporativos y las aplicaciones personales que pueden ser vulnerables. Esta mezcla incrementa la probabilidad de fugas de información y dificulta aplicar controles estrictos sobre el dispositivo. En cuanto a la privacidad, el empleado mantiene la propiedad y el control de sus archivos personales, lo que genera tensiones cuando el dispositivo se pierde o es robado. En estos casos, la empresa necesita ejecutar un borrado remoto para proteger la información corporativa, lo que inevitablemente eliminaría también los datos privados del usuario. En el ámbito de la gestión, BYOD libera a la organización de adquirir y mantener hardware adicional. Sin embargo, complica la administración. Muchos empleados rechazan la instalación de herramientas de control como MDM en sus dispositivos personales, y la diversidad de marcas, modelos y sistemas operativos convierten el soporte técnico en un proceso difícil y poco eficiente.
Para que BYOD funcione, es imprescindible definir reglas claras y garantizar una separación estricta entre el entorno corporativo y el personal. En el modelo Propiedad Corporativa, Uso Personal Permitido, COPE, la empresa proporciona el dispositivo, pero permite un uso personal limitado. Este enfoque ofrece un equilibrio sólido entre control organizacional y comodidad del usuario. Desde la seguridad, COPE es uno de los modelos más robustos. La organización mantiene total control sobre la configuración, el cifrado, las políticas de acceso y las aplicaciones permitidas. Esto permite aplicar MDM sin resistencia del usuario y garantiza que el dispositivo cumpla con los estándares corporativos desde el primer día. En términos de privacidad, el empleado puede utilizar el dispositivo para actividades personales, pero debe aceptar que la empresa tiene visibilidad y control sobre gran parte del sistema. Aunque se suele implementar contenedores o perfiles separados para proteger la información privada, el usuario debe asumir que el dispositivo no es completamente suyo y que ciertas acciones administrativas, como borrados remotos o auditorías, pueden afectar su espacio personal. Desde la gestión, COPE simplifica enormemente el soporte técnico. Todos los dispositivos provienen de un inventario corporativo, lo que permite estandarizar modelos, sistemas operativos y configuraciones. Esto reduce la complejidad del mantenimiento, facilita la aplicación de parches y permite una respuesta más rápida ante incidentes. A cambio, la organización asume el coste total de hardware. En el modelo Elige tu propio dispositivo, CYOD, la empresa ofrece una lista de dispositivos aprobados entre los que el empleado puede elegir. Desde la seguridad, CYOD es más predecible que Bring Your Own Device, BYOD, porque todos los dispositivos disponibles cumplen con los requisitos mínimos definidos por la empresa. Compatibilidad con MDM, soporte de cifrado, versiones de sistemas operativos actualizables y hardware confiable. Esto reduce la superficie de ataque y evita la entrada de dispositivos inseguros o no soportados. En cuanto a la privacidad, el empleado disfruta de un dispositivo que siente como propio, pero entiende que sigue siendo un activo corporativo sujeto a las políticas de seguridad. La separación entre datos personales y corporativos suele gestionarse mediante perfiles o contenedores, lo que ofrece un equilibrio razonable entre control y autonomía. Desde la gestión, CYOD facilita el trabajo del departamento técnico. Aunque existe variedad de dispositivos, esta variedad está controlada y limitada a modelos compatibles. Esto permite mantener inventarios manejables, aplicar configuraciones estándar y garantizar que todos los equipos pueden recibir soporte, actualizaciones y medidas de seguridad de forma consistente. Una vez visto los 3 modelos más comunes de despliegue, solo queda añadir que si como usuario quiere mantener total control sobre el contenido y uso del teléfono, la única opción viable es que use 2 dispositivos separados, el suyo de uso personal y el de empresa. Los dispositivos móviles pueden conectarse a la red mediante distintos métodos, cada uno con riesgos y controles específicos. Las conexiones celulares utilizan redes de operadores móviles construidas sobre infraestructura de amplia cobertura que opera en espectro radioeléctrico con licencia, es decir, pagando por usar esas frecuencias. Son más resistentes a ataques locales que las redes Wi-Fi abiertas, aunque dependen de la cobertura y de la seguridad del proveedor. Resultan especialmente útiles para acceso remoto cuando no se dispone de una red inalámbrica confiable. Las conexiones Wi-Fi utilizan los estándares IEEE 802.11 dentro de las bandas de radiofrecuencia sin licencia como 2.4, 5 y 6 GHz. Son el método de conexión más común, pero también uno de los más expuestos. Requieren autenticación robusta, cifrado adecuado como WPA3 y segmentación de red. Las redes públicas representan un riesgo elevado si no se emplean redes privadas virtuales VPN u otros túneles seguros. Las conexiones Bluetooth utilizan redes personales de corto alcance,
WPAN, basadas en el estándar IEEE 802.15.1. Permiten la comunicación entre dispositivos cercanos, pero pueden ser vulnerables a ataques como bluesnarfing, bluejacking o bluebagging si no se configuran correctamente. Por ello son buenas prácticas: mantenerlo desactivado cuando no se use, evitar el modo visible permanente y aplicar parches de seguridad. Aunque no forman parte central del examen Security Plus, es útil conocer otros métodos disponibles según el dispositivo. NFC, comunicación de corto alcance para pagos sin contacto. Infrarrojos, IR, transmisión por luz no visible en línea recta, común en controles remotos. SATCOM, conexión directa con satélites de baja órbita, LEO. USB Tethering, conexión física mediante cable para transferencia de datos o compartir Internet. RFID, identificación por radiofrecuencia para accesos, transporte o inventario.